Buenos días, mi nombre es Aldana Ratushny, soy integrante del Centro de Estudios Interdisciplinarios sobre Nuestra América, José Martí, de Argentina, y hoy estoy aquí para presentar mi trabajo que se titula Los destinatarios del discurso martiano, convocados a través de Patria, un periódico para juntar y amar. En este trabajo partimos de la idea de que el proceso de lucha independentista cubano fue un proceso muy extenso, muy complejo y atravesado por múltiples avances y retrocesos, teniendo en cuenta el desarrollo de la denominada Guerra de los 10 años, la Guerra Chiquita, finalmente de la llamada Guerra Necesaria, y planteamos que estos retrocesos se debieron no únicamente a las ofensivas y estrategias metropolitanas por parte de la corona española, sino también, en gran parte, por las debilidades y la fragmentación interna del grupo separatista, ¿sí? La falta de un proyecto realmente cohesionador que pudiera aunar y pudiera ensamblar la diversidad de actores que coexistían al interior de la isla, con intereses muchas veces contrapuestos, actuó como un factor obstaculizador del desarrollo de la revolución. Nosotros planteamos en este trabajo que esta situación de fragmentación en gran parte se vio superada por la fundación del Partido Revolucionario Cubano en 1892 y por la gran labor que desempeñó José Martí, quien dedicó vastos esfuerzos a lo largo de su vida justamente a congregar a los diferentes grupos en torno a la causa separatista. Y es en el marco de este cometido que no solamente fundó el PRC, sino también fundó el periódico Patria, ¿sí? Que actuaría como su órgano de difusión y de comunicación y que estaría justamente direccionado a concretar esta misión de unión y de movilización del pueblo, ¿sí? A construir una voluntad común que fuese capaz de integrar los diferentes grupos hasta entonces dispersos, ya que la guerra del 95, si bien fue iniciada por los grupos exiliados cubanos y antillanos desde el exterior de Cuba, desde el extranjero, desde Estados Unidos, esta guerra contó con el apoyo y con la anuencia de gran parte de la población del interior de Cuba. Entonces, el fin de este artículo consiste en analizar el discurso que a través del periódico Patria se difundió justamente con el objetivo de convocar, integrar y convencer a los cubanos sobre la necesidad de la guerra anticolonial. Y si bien esta publicación se editó desde 1892 a 1898, año en que concluye la contienda, aquí vamos a analizar el periodo que va de 1892 a 1895, porque no solamente es la etapa en la que Martí estuvo a cargo de la dirección del medio, sino también porque es la etapa prebélica, es la etapa inmediatamente anterior al estallido de la guerra y que consideramos que es un periodo que resulta esencial de analizar porque son los años en los que Patria despliega toda esta vocación proselitista, ¿sí? Necesaria para el proceso de ideologización, organización y articulación que se necesitaba para la concreción finalmente de la revolución. En consecuencia, el trabajo está dividido en diferentes apartados. Primero realizamos una introducción a nuestro objeto de estudio, al periódico Patria, y después procedemos a analizar y a realizar un análisis crítico del discurso y del contenido del medio. También, en una segunda instancia, vamos a diferenciar los diversos destinatarios a los que Patria se dirige, a los que interpela y a los que construye discursivamente como grupos privilegiados de interlocutores, ¿sí? De interlocutores privilegiados, particulares y teniendo en cuenta sus características y sus condiciones históricas, políticas y económicas y culturales singulares, ¿sí? Lo que vamos a hacer en la segunda parte del trabajo es contextualizar un poco cuál era la situación que vivía cada uno de estos diferentes grupos en la Cuba colonial de fines del siglo XIX y vamos a examinar cómo el discurso de Patria se construye en función de estas condiciones singulares, ¿sí? Teniendo en cuenta también que, si bien nos vamos a encontrar con un discurso periodístico muy diversificado, siempre se erige sobre una base común, ¿sí? Que tiene que ver con la necesidad de transformar el orden colonial en una nación soberana, justa y democrática. De esta forma pasamos directamente al primer apartado,
del análisis, ¿sí? Que está plenamente dedicada al periódico Patria. Sobre todo analizamos cómo se desarrollaba la producción del medio, cómo fue todo el proceso por el cual se instituyó en el vocero oficial del Partido Revolucionario Cubano. Hablamos de sus distintas características, de su periodicidad, de su circuito de difusión, de todos sus intentos por poder alcanzar al público que vivía dentro de la isla, ¿sí? Por supuesto que de manera clandestina, pero siempre presente este esfuerzo de llegar al mayor y más diverso público posible. También aquí en este apartado realizamos una categorización de Patria, ¿sí? En función de los diversos tipos de prensa que existían y convivían en la época, teniendo siempre en cuenta su carácter proselitista, político, partidario e ideológico. Perdón. Por otro lado, realizamos una contextualización histórica de cuáles fueron los principales antecedentes de la lucha independentista durante la segunda mitad del siglo XIX, ¿sí? Y en qué aspectos estos intentos de lucha y de emancipación se vieron frustrados, cuáles fueron los principales factores, ¿sí? Que hicieron que algunos grupos en ciertos momentos decidieran continuar luchando y otros grupos decidieran firmar el Pacto de Sanjón con España, ¿sí? Analizamos cuáles son los distintos puntos de disgregación entre los compatriotas, cuáles eran los intereses en juegos que resultaban tan contrapuestos y cuáles eran los diferentes proyectos de república que entraban en colisión, ¿sí? Así, realizamos un análisis, por un lado, de la situación política y social post-Sanjón, ¿sí? Que es una etapa para Cuba de grandes e importantes transformaciones económicas, políticas y sociales, ¿sí? Porque por un lado, en Cuba acontece, por fin, se pone fin a la esclavitud, ¿sí? Y esto posibilita que la sociedad cubana empiece a reconfigurarse en una sociedad de clases cada vez más definida, que comience a surgir un movimiento obrero cada vez más abultado, cada vez más organizado, pero también muy dividido por diferentes agrupaciones internas que responden a ideologías divergentes. Y también la escena política se faccionaliza mucho más con la posibilidad de fundar y instituir nuevos partidos políticos, ¿sí? Que se abren con esta posibilidad de asociación que se abre luego del Pacto de Sanjón, pero teniendo en cuenta que obviamente los partidos que cuestionaran directamente la situación colonial seguían relegados a la clandestinidad, ¿sí? Como era el caso del grupo separatista. En este sentido, en cuanto al movimiento independentista durante estos años, ¿sí? Durante la década del 70 y durante la década de 1880 sobre todo, nos vamos a encontrar con un movimiento bastante debilitado, que perdió mucha fuerza luego de la desmoralización y de la derrota anterior, y que recién va a poder recobrar ese vigor y esa iniciativa a partir de la década de 1890, con Martí a la cabeza del movimiento, quien accionaría y movilizaría todos los recursos a su alcance para poder superar esta fragmentación social en pos de la lucha por la emancipación. De esta manera vamos a entrar en el apartado de los diversos destinatarios a los cuales se dirige Patria, ¿sí? Siempre concibiendo a Patria como un medio de prensa, pero también como un actor político, ¿sí? Un actor periodístico que tenía un fin en particular, que era la unificación del grupo separatista. Todas estas cuestiones que estamos planteando en el trabajo, por supuesto, las ilustramos con diferentes citas. Yo aquí solo voy a leer algunas por una cuestión de extensión, pero por ejemplo, a modo ilustrativo, Patria en uno de sus números fundacionales dice: nace este periódico para mantener la amistad entrañable que une y debe unir a las agrupaciones independientes entre sí y a todos los hombres buenos y útiles de todas las procedencias que persistan en el sacrificio de la emancipación o se inician sinceramente en él. Para juntar y amar nace este periódico. No voy a leer aquí las referencias por una cuestión de extensión, para no pasarnos de los 15-20 minutos como mucho, pero por supuesto están todas las referencias en el texto, ¿sí? Y Patria va a hacer mucho hincapié en que se necesitaba entender hilos y aunar brechas generacionales, geográficas y sociales, ¿sí? Se tratan de tender estos hilos en todos los sentidos posibles.
Martí va a llamar a que se integren las generaciones nuevas con las generaciones viejas, que en palabras de Martí van a ser los héroes de ayer con los héroes del mañana. Por otro lado, también va a insistir en la necesidad de los nexos territoriales, ¿sí?, entre el interior de la isla y los exiliados en el extranjero. Y sobre todo también a poder superar las condiciones y las diferencias socioeconómicas de la población, ¿sí? Hay muchísimas citas muy hermosas al respecto. Y de esta forma, a lo largo del trabajo, vamos a ir viendo cómo se desarrolla este rol persuasivo y proselitista por parte del periódico, es decir, cómo se realiza un esfuerzo por atraer o por captar la voluntad política de las personas que se mantenían neutrales, indecisas o distantes a la causa, y por reforzar la convicción de las personas ya adherentes, ¿sí? Esta vocación de convencimiento vamos a ver que se despliega a través de múltiples y diversas formas. Por un lado, se va a exhortar al pueblo a adscribirse a los principios revolucionarios, ¿sí?, a través de recursos que consideramos positivos, ¿sí?, porque tienden a predisponer o a intensificar el fervor revolucionario. Y por otro lado, también se van a enunciar juicios negativos que tienen que ver con críticas o condenas morales de las personas que se mantienen indiferentes o contrarias a este proyecto libertario, ¿sí? Vamos a ver a lo largo de todos los números del periódico que la apelación a la moral de los hombres va a ser un elemento presente y continuo a lo largo de todo el discurso, así como la exaltación de las recompensas materiales que traería la independencia para la sociedad de Cuba, ¿sí? También vamos a encontrar que hay ciertas imágenes analógicas o metafóricas muy recurrentes, ¿sí?, a lo largo de los distintos ejemplares. Una de ellas es la imagen, la relación padre-hijo, ¿sí?, y el mandato ético que subyacen debajo de esa relación, ¿sí?, por construir un mundo mejor para quienes lo han de heredar, ¿sí? Martí va a llegar a tal punto de decir que quienes desertan de la política revolucionaria están desertando de su labor de paternidad y están desertando de sus propios hijos al mantenerse indiferente a esta causa. De esta manera, así como a lo largo del trabajo rastreamos ciertos argumentos que se repiten y que aparecen de manera constante, también rastreamos las especificidades que se construyen en función de los diferentes grupos, de los destinatarios particulares, en relación a sus condiciones sociales y culturales singulares, ¿sí? De esta manera, vamos a ver, por un lado, cómo Patria les va a hablar específicamente a los trabajadores, por ejemplo, ¿sí? Martí va a partir de un profundo conocimiento del movimiento obrero y también de importantes diálogos y encuentros con sus principales representantes, ¿sí? Y Martí va a entender que hasta el momento la causa nacional no era una de las principales preocupaciones de los trabajadores en Cuba, quienes se hallaban mucho más preocupados por sus condiciones laborales y económicas, y que los afectaban de una manera mucho más inmediata y cotidiana. Además de estar muy influenciados por otras ideologías, estaban muy influenciados por un lado por el catolicismo español, por el reformismo español, y por otro lado también empiezan a estar cada vez más atravesados por las ideas marxistas, pero que son ideas de carácter muy internacionalista y que concebían esta cuestión del nacionalismo como un problema específico de la burguesía. Entonces Martí sabe que tiene mucho por hacer y mucho por trabajar en relación a este sector en particular, ¿sí?, por dialogar, por negociar, por convencer y por sobre todo construir un discurso alternativo, ¿sí?, que le disputara a otros movimientos y a otras ideologías la representación de los trabajadores, integrando las problemáticas obreras a la cuestión colonial y a la lucha por la separación de España. En este sentido, podemos leer una cita brevemente que dice: el problema, picado de innecesario extranjerismo de nuestra culta clase obrera, y se nos queman los labios de estas palabras innecesarias de obreros y de clase, por la demostración diaria y elocuente en sus columnas de la capacidad dichosa del cubano para defender su interés sin olvidar culpablemente el interés de los demás, para defender a la vez los derechos particulares del oficio mudable en que trabaja y los derechos superiores y radicales de la patria inmutable. Como esta y otras muchas citas, ¿sí?, que reflejan este esfuerzo por parte de Martí de gestar una alianza intersectorial entre el movimiento obrero popular y el movimiento separatista.
Por otro lado, Patria también les va a hablar directamente a los propietarios, ¿sí? Se va a dirigir a las clases poseedoras y las va a exhortar a contribuir económicamente a la causa, ¿sí? A poner el bien común por encima de sus intereses materiales particulares y sobre sus capitales privados, ¿sí? Vamos a ver que van a existir múltiples discursos que van a girar en torno a esta idea de reemplazar el egoísmo individualista por el sentido de misión histórica. Podemos citar un ejemplo brevemente que dice: la conservación de la propiedad que se puede reponer importa menos que la conservación o la creación del carácter que ha de producir y mantener la propiedad. Los propietarios que no se determinan a contribuir con los productos de su hacienda amenazada, a crear un estado en que prospere sin cargas ajenas y con el entusiasmo de lo propio, su hacienda libre. Los propietarios que en las regiones más castigadas no se decidan a sacrificar unos cuantos años de producción, o meses, acaso, al bien perenne y mayor de levantar un pueblo cuya producción se quede en la casa y en manos de sus hijos. Los propietarios incautos e indecisos, que como padres culpables miran más su comodidad de hoy, aunque vean que apenas les durará lo que la vida. Podemos ver otra vez aquí presente esta fuerte carga moral y este mandato ético que impone el deber de luchar y dar todo lo que uno tiene, incluso la vida, por la libertad de la nación cubana, ¿sí? Por otro lado, vamos a ver también que Patria va a construir un discurso específico para la población afrocubana, ¿sí? Partiendo de su condición en la Cuba colonial de fines del siglo XIX, todavía de una gran discriminación racial, utilizando los términos de la época, ya que si bien la esclavitud había sido abolida formalmente pocos años antes, las condiciones de vida de esta población todavía distaban muchísimo de ser igualitarias a la de los otros grupos sociales, ¿sí? Y todavía siguen existiendo numerosas disposiciones jurídicas que limitaban el goce de sus derechos civiles, pero sobre todo seguía existiendo una fuerte tradición cultural que sojuzgaba sus identidades y libertades, ¿sí? Por lo que el programa del Partido Revolucionario Cubano, que se va a reflejar en Patria, va a ser particularmente sensible a los intereses de todo este grupo poblacional y a las necesidades de este colectivo, porque además diferentes grupos políticos en el interior de la isla y sobre todo por parte del gobierno español van a intentar disputar el apoyo afrocubano, ¿sí? Considerando sobre todo que representaban un tercio de la población de la isla. Vamos a encontrar en este sentido distintos artículos donde Patria cuestiona con gran indignación, ¿sí?, los intentos del gobierno español por atraer bajo su órbita y desde un rol paternalista e hipócrita, atraer a las personas que hasta hacía poco tiempo esclavizó. Vamos a encontrar muchas editoriales que ponen en evidencia esta contradicción y esta hipocresía de la estrategia, y podemos leer una cita al respecto que dice: la revolución fue la que devolvió a la humanidad la raza negra, fue la que hizo desaparecer el hecho tremendo. Allá, 25 años hace, concedió la revolución cubana al negro el paseo igual, el saludo igual, la escuela igual. España ha llegado muy tarde, y cree el español astuto que, por esta imitación tardía de la justicia de la revolución, por este plato de lentejas, de derechos que están hace 25 años por la revolución reconocidos, les ha comprado a los cubanos negros la primogenitura de su honor. Se engaña España. Por otra parte, vamos a ver de manera muy veloz, por una cuestión de tiempo, cómo Patria también se dispone a hablarle de una manera específica y particular a las mujeres, ¿sí? Cómo les va a reconocer a las mujeres su rol político y su rol económico, ¿sí? Y en relación a estos aspectos, cabe destacar que en la estructura organizativa del Partido Revolucionario Cubano existían diferentes clubes políticos femeninos integrados únicamente por mujeres. Y en este sentido traigo a colación otra frase que dice: no se crea que solo colectivamente la mujer antillana ha respondido a la voz del patriotismo revolucionario. No, son innumerables las pruebas que tenemos de la acción resuelta e individual de la mujer en pro de nuestros ideales. Las hay quienes la nieve de los años no ha entibiado el fuego del corazón y que reparten el escaso jornal que sus manos cansadas logran ganar semanalmente entre las asociaciones filantrópicas y los clubes revolucionarios. Las hay quienes peregrinan animosos por nuestros centros de inmigración,
enardeciendo a los tibios, robusteciendo con su actitud a los decididos, despertando a los perezosos. Si alguna vez falta la virtud en la tierra es porque ha desaparecido la mujer, que en sí la reasume y la compendia. Vamos a ver a lo largo de estas diferentes citas que, si bien por supuesto no se cuestionan ni se problematizan muchísimos roles de género tradicionales, sí se van a reconocer muchos otros que resultan muy transgresores para la época, roles relacionados con la militancia de la mujer y con sus diferentes tipos de aporte a esta causa política. Por último, también desarrollamos cómo Patria se dirige de una forma singular a los propios españoles, que, aunque parezca extraño, les va a hablar directamente y va a intentar incluirlos y acogerlos en este movimiento que busca la independencia de su propia patria natal, ¿sí? Patria, a través de su discurso, va a intentar hacer entender a la comunidad hispana que la lucha es contra el gobierno español, pero no contra los españoles. La lucha no es contra las personas, la lucha es contra un sistema político y económico que los perjudica también a ellos por igual. Que la guerra en ningún momento se propone ir en contra del pueblo español, sino de la mano del pueblo español. En este sentido podemos leer una cita que dice: enemigo de Cuba sería quien pretendiese levantar una valla funesta entre cubanos y españoles, cuando oprimidos por igual bajo la tradición española, con su séquito de contratistas, beneficiarios y militares, y cerrados a ambos por igual el porvenir legítimo. Líguense el cubano y el español, por el bien de la tierra común, contra el sistema incurable e insolente del gobierno que les ahoga la personalidad, anula el esfuerzo de su industria, cría a los hijos sin rumbo y les pudre el aire que respiran. De esta manera, para ir concluyendo por una cuestión de tiempo, pudimos observar a través de estas breves lecturas, que solo fueron unas pinceladas, apenas un esbozo del desarrollo del trabajo, cómo Patria buscó gestar una comunidad de lazos solidarios y de sentimientos compartidos, y cómo intentó construir un discurso lo más inclusivo posible, ¿sí? Intentó interpelar a una heterogeneidad de actores y articularlos, pero sin homogeneizarlos, ¿sí? Sino que los incluyó en su programa, pero respetando las singularidades y las diferencias que daban sentido y que enriquecían el entramado social cubano, y sobre todo haciendo comprender que la independencia nacional y que la libertad era el marco elemental desde el cual cada grupo, cada uno de ellos, podía empezar a proyectar sus distintas versiones de la república ideal. Muchas gracias.